Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Siento la energía increíble que transmiten, listos y listas para sumergirnos en un tema que, está dando mucho de qué hablar y que ha desatado una verdadera tormenta de opiniones. Hoy prepárense porque les traigo un chisme jugosísimo, una noticia que ha sacudido las redes sociales hasta sus cimientos y que involucra a dos de las figuras más queridas, idolatradas y admiradas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo leyeron bien. El título es impactante, lo sé, y probablemente los dejó con la boca abierta. Pero les prometo, les aseguro, que el contenido no los va a decepcionar en lo absoluto. Vamos a desentrañar minuciosamente, paso a paso, con lupa en mano, todos los detalles detrás de ese supuesto abandono, que está en boca de todos, desde los foros de Internet más recónditos hasta los programas de chismes más populares de la televisión. ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Hay drama detrás de las sonrisas en las alfombras rojas? ¿Hay amor oculto entre las líneas de sus entrevistas? ¿Hay malentendidos que necesitan ser aclarados? Lo descubriremos juntos. Nos adentraremos en el laberinto de rumores y especulaciones para tratar de encontrar la verdad. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta historia, antes de que crucemos el umbral de este relato fascinante, quiero pedirles un favor enorme, en un favor que significa el mundo para mí. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No lo dejen para después, háganlo ahora mismo. Activen la campanita, esa campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para no perderse ninguno de mis contenidos. Porque siempre les traigo las noticias más frescas, más jugosas, más candentes y más exclusivas del mundo del espectáculo. Además, su apoyo significa muchísimo para mí. No se imaginan cuánto. Me motiva a seguir creando contenido que les encante, que los entretenga, que los haga reír, que los haga reflexionar y que los mantenga enganchados. Así que suscríbanse ya mismo. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito rotundo, de química explosiva en pantalla y, por supuesto, de un romance que muchísimos fans, no solo en Turquía sino en todo el mundo, soñaban con ver hecho realidad, con ver materializado en la vida real. Su trabajo juntos en la exitosísima serie Erkenci los catapultó a la fama internacional, los convirtió en estrellas globales y creó una legión de seguidores fervientes, incondicionales, que los amaban como pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. La conexión entre Can y Demet era innegable, palpable, casi tangible. Sus miradas intensas, sus risas cómplices, la manera en que se complementaban a la perfección, todo, absolutamente todo, parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional entre ellos. Y por supuesto, los rumores de romance no tardaron en aparecer como flores en primavera. Durante meses, la prensa del corazón y los fans más apasionados especularon febrilmente sobre la posibilidad de que estuvieran juntos, analizando con lupa cada foto, cada comentario, cada interacción pública en busca de pistas, de migajas, de cualquier evidencia que confirmara su relación secreta. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni negaron nunca esos rumores persistentes. Mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su vida personal, prefiriendo la discreción al escándalo, dejando que la especulación siguiera su curso, alimentándose de la ambigüedad. Algunos decían que sí estaban juntos, que su amor era un secreto a voces, pero que preferían mantenerlo oculto para evitar la presión mediática, el escrutinio constante y el juicio público. Otros afirmaban con rotundidad que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, que la química que veíamos en pantalla era simplemente producto de su talento actoral, de su profesionalismo y de su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Y entonces, como un trueno en una noche de verano, llegó el abandono. Esa palabra que resuena con fuerza, que evoca imágenes de corazones rotos y promesas incumplidas, y que ha generado tanta controversia, tanto debate y tanta especulación en torno a la relación entre Can y Demet. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que Can Yaman abandonó a Demet Özdemir? ¿Es una metáfora? ¿Es una exageración? ¿O hay algo de verdad en esta acusación? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde los hechos se entrelazan con las interpretaciones y donde la verdad se esconde detrás de una cortina de humo. No se trata, al menos no directamente, de un abandono en el sentido romántico tradicional de la palabra.
Can y Demet nunca fueron una pareja confirmada, al menos no públicamente. Nunca se tomaron de la mano en una alfombra roja, nunca se dedicaron mensajes amorosos en las redes sociales, nunca confirmaron su relación a la prensa. El abandono al que se refiere el título tiene que ver, más bien, con la trayectoria profesional de ambos actores, con sus decisiones individuales, con sus ambiciones personales y con el camino que cada uno eligió seguir después del éxito arrollador, del fenómeno global que fue Erkénzicus. Después de que la serie terminara, después de que el último capítulo se emitiera y de que los créditos finales aparecieran en pantalla, tanto Can como Demet tomaron rumbos diferentes, como dos barcos que se separan en alta mar. Can Yaman, impulsado por una ambición insaciable y por un deseo de conquistar nuevos horizontes, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado italiano. Se mudó a Italia, aprendió el idioma con una rapidez sorprendente y protagonizó varias producciones, incluyendo la serie Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía con un carisma arrollador. Este cambio de rumbo audaz lo alejó del público turco, que lo había visto crecer y consolidarse como una estrella, y por supuesto, lo alejó físicamente de Demet Özdemir. Por su parte, Demet Özdemir, una mujer fuerte e independiente con una determinación inquebrantable, continuó trabajando incansablemente en Turquía, protagonizando varias series y películas que también fueron muy exitosas, consolidando su posición como una de las actrices más populares y solicitadas de su país. Se enfocó en su carrera a nivel local, construyendo un imperio a base de talento, esfuerzo y dedicación, y se convirtió en un referente para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. Es este alejamiento físico y profesional, esta divergencia de caminos, el que muchos fans, llevados por la nostalgia y por el deseo de revivir la magia de Erkénzicus, interpretaron como un abandono. La esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla, de presenciar una nueva explosión de química y talento, de disfrutar de una nueva historia de amor protagonizada por sus ídolos, se desvaneció con el tiempo como una burbuja de jabón al tocar el suelo. Y aunque ambos actores siguieron teniendo éxito en sus carreras individuales, cosechando premios y reconocimientos, muchos sintieron que algo se había perdido, que una parte de la magia se había desvanecido al no verlos trabajar juntos de nuevo. Pero, ¿es justo hablar de abandono en este contexto? ¿Es correcto juzgar las decisiones personales y profesionales de dos personas que al fin y al cabo, tienen derecho a elegir su propio destino? Yo creo que no. Cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a seguir sus propios instintos y a buscar la felicidad donde mejor le parezca. Cada uno tiene derecho a construir su propio camino y a recorrerlo a su propio ritmo. Can Yaman eligió probar suerte en Italia, atraído por la promesa de nuevos desafíos y nuevas oportunidades, y Demet Özdemir eligió seguir trabajando en Turquía, apostando por la estabilidad y por el reconocimiento de su público. No hay nada de malo en eso. No hay ninguna razón para criticarlos o para juzgarlos. Además, es importante recordar que la vida de los actores no es un cuento de hadas, que detrás del glamour y del brillo de las alfombras rojas, detrás de las sonrisas perfectas y de los trajes de diseñador, hay personas reales con sueños, con ambiciones, con miedos y con desafíos. No podemos exigirles que hagan lo que nosotros queremos, que vivan según nuestras expectativas o que sacrifiquen su felicidad personal por complacer nuestros deseos. Ahora bien, ¿qué pasó realmente entre Can y Demet después de Erkénzicus? ¿Mantuvieron el contacto? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se guardan rencor? ¿Hay algún resentimiento oculto? Esta es otra pregunta que ha generado mucha especulación, mucha intriga y mucha controversia. Los rumores abundan, las teorías se multiplican y las versiones contradictorias circulan sin cesar. Según algunas fuentes cercanas a los actores, Can y Demet mantuvieron una buena relación después de la serie, aunque no se los vio juntos públicamente con frecuencia. Se rumorea que se enviaban mensajes de texto y se llamaban por teléfono de vez en cuando, pero que la distancia, la diferencia horaria y sus apretadas agendas dificultaban la posibilidad de mantener una amistad cercana y constante. Otros rumores, mucho más oscuros y maliciosos, sugieren que hubo algunos desacuerdos, algunas tensiones y algunos roces entre ellos después de la serie, posiblemente relacionados con la forma en que se manejó su imagen pública, con la distribución de los beneficios económicos o con la elección de futuros proyectos profesionales. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por los propios actores, que siempre han preferido mantener un silencio prudente y respetuoso.
Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos detrás de las cámaras, de los secretos que puedan guardar y de las verdades que prefieran ocultar, Khan y Demet siempre han mostrado respeto mutuo y admiración por el trabajo del otro. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, nunca se han criticado o desprestigiado y siempre han agradecido la oportunidad de haber trabajado juntos en Erkencicus, reconociendo el impacto positivo que tuvo la serie en sus carreras. Y hablando de Erkencicus, es imposible negar el impacto que tuvo esta serie en la carrera de ambos actores. No solo los catapultó a la fama internacional, abriéndoles las puertas de nuevos mercados y nuevas oportunidades, sino que también los convirtió en íconos de la televisión turca, en referentes de estilo y en modelos a seguir para millones de jóvenes. La serie fue un éxito arrollador en todo el mundo, rompiendo récords de audiencia y generando una enorme base de fans que se enamoraron de la historia de amor entre Candibit y Sanemein. Khan y Demet se ganaron el corazón de millones de fans con su talento, con su carisma y con su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante y su actuación fue tan convincente, tan natural y tan emotiva que muchos creyeron que realmente estaban enamorados, que su relación trascendía la ficción y se convertía en realidad. Pero como ya hemos dicho, la realidad es mucho más compleja que la ficción, y las apariencias engañan. En resumen, el abandono de Khan Yaman a Demet Özdemir no es un drama romántico, no es una historia de desamor y no es un relato de traición. Es, más bien, una consecuencia lógica de las decisiones profesionales que ambos actores tomaron después del éxito de Erkencicus. Khan eligió probar suerte en Italia, buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades, mientras que Demet se enfocó en su carrera en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su país. Esta distancia física y profesional hizo que la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla se desvaneciera, lo que generó cierta decepción y cierta nostalgia entre los fans. Sin embargo, es importante recordar que cada persona tiene derecho a seguir su propio camino, a tomar sus propias decisiones y a buscar su propia felicidad. No podemos exigirles a los actores que vivan según nuestras expectativas, que sacrifiquen sus sueños por complacer nuestros deseos o que renuncien a su libertad personal por mantener viva una ilusión. Khan y Demet siempre han mostrado respeto mutuo y admiración por el trabajo del otro, y eso es lo que realmente importa. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. ¡Uf! ¡Qué viaje! Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la información y que hayan encontrado interesante mi análisis. Sé que el tema era un poco delicado, que involucraba sentimientos encontrados y que podía generar controversia, pero creo que era importante aclarar algunos puntos, desmitificar la idea del abandono, y ofrecer una perspectiva diferente sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les encante, que los entretenga y que los haga sentir parte de esta gran comunidad. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet volverán a trabajar juntos algún día? ¿Cuál es su serie favorita de Khan Yaman o Demet Özdemir? ¿Qué les pareció la química entre ellos en Erkencicus? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.